Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. En esta ocasión tengo el enorme gusto de saludar y agradecer a la senadora con licencia y fuerte aspirante a la Secretaría General de Morena, Citlali Hernández Mora. ¿Cómo está, senadora? Un gusto que esté de nueva cuenta con nosotros. Al contrario, un gusto volver a estar por acá, aunque sea a la distancia, y pues a la orden, con mucho gusto. Muchas gracias, Citlali. Y agradezco como siempre a mi compañero Jorge Sánchez Reyes, politólogo y miembro activo de Morena. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Tony, hola la senadora Citlali, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Y bueno, como muchos saben, Citlali Hernández es una de las principales contendientes al cargo de la Secretaría General de Morena. Pero antes de adentrarnos al tema, me gustaría preguntarle, senadora, si me lo permite, por el proceso electoral del 2021. Según las encuestas, Morena podría ganar 13 o quizás hasta las 15 gubernaturas en juego. Dice la crítica tradicional que se está poniendo en riesgo a la democracia, teniendo un maxipartido tan dominante. Dicen algunos pseudoexpertos que Morena ya es el nuevo PRI. ¿Qué decir de esto? ¿Se pone en riesgo a la democracia? Porque también uno se pregunta, y bueno, pero ¿dónde está la oposición? Claro. No, me parece que la democracia en México está en pañales prácticamente. La llegada al poder de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, al contrario, eh, abre la posibilidad de construir una nueva vida democrática en México. Y fíjate qué curioso, porque los constructores de opinión pública, que suelen ser los grandes medios de comunicación, los principales opinadores en la televisión, en el radio, en los medios, pues ahora incluso los intelectuales orgánicos ahora están diciendo que se pone en riesgo la democracia porque Morena es una mayoría. Nunca cuestionaron la mayoría hegemónica del PRI, que además tenía otros elementos. Esa sí era una mayoría autoritaria, había una disciplina partidista que no la tiene sin duda Morena, además de que su condición es diferente, vemos en las cámaras senadores, diputados que opinan diferente, que critican, que alzan la voz, que votan diferenciado algunas reformas. Y eso, si no es democracia, entonces yo no sé qué es. Y luego la otra, teníamos un presidente en los viejos tiempos del PRI, que no hay que olvidarlo, en el que tenía todo el poder. Era presidente de México, era presidente del partido, era dueño de los sindicatos, tenía peso en los rectores de las universidades, tenía controlado los medios de comunicación, utilizaba el poder y el uso de la fuerza para reprimir a quienes opinaban diferente. Es decir, eso sí era antidemocrático y eso nunca, casualmente las voces que hoy señalan que Morena tiene un excesivo poder, digamos, nunca lo dijeron, guardaron silencio. Y yo diría, y no es una cosa relativa a mi chairismo, sino una cosa en la que realmente creo, diría que el poder hoy no se está concentrando en una cúpula ni en una élite política. El exceso de representación, o más bien la representación máxima de Morena, es la representación del pueblo de México. Por más cliché que suene, es decir, antes era un grupo, una élite política, una élite económica que desde el poder servía a sus intereses. Hoy vemos una pluralidad inmensa, diversa, que representa al pueblo de México y que la gran mayoría estamos tomando decisiones para servir al pueblo de México. Sí hay sin duda una enorme diferencia, pero claro, en el argumento político están construyendo esto para poder ganar lo que no han podido ganar de otra manera. Y bueno, sin duda somos los favoritos para el 2021, porque quiere decir que la mayoría de la población está contenta con la transformación, está satisfecha y expectante con el gobierno que ha realizado Andrés Manuel y con este cambio que sin duda es evidente, aunque algunos quieran cuestionarlo o rebatirle. Claro, senadora. Y a propósito de los medios tradicionales de comunicación, leía un análisis de Héctor Aguilar Camín, en el cual asegura que Morena no tiene rival, que la oposición llega fragmentada con partidos muy chiquitos. Él piensa que la única manera de vencer al maxipartido
oficial, en este caso Morena, es mediante una alianza de todos estos cuadros políticos contra Morena, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Coincide con él en que la oposición de Morena solo tiene dos caminos? O se alían o les pasan encima de nuevo. ¿Cómo ve? Mira, creo que algo que me gusta de esta transformación, debo confesar que política e ideológicamente lo disfruto mucho, es que se están descarando. Es decir, nosotros desde que éramos oposición, desde que éramos movimiento, decíamos que PRI, que PAN, que PRD, que MC, PRD en su última etapa, hay que decirlo, era lo mismo, ¿no? Por eso hablábamos del PRIAN, luego del PRIAN-RD, y creo que habría que decir PRIAN-RD-MC. Prácticamente son lo mismo, siempre han sido lo mismo, tienen raíces similares, tienen vínculos entre ellos, representan una visión de proyecto similar, con algunos matices, algunos un poquito más progresistas en algunos otros temas, otros no, etcétera. Pero ellos son lo mismo y ahora están utilizando a estos intelectuales que tampoco ubican, que ya no tienen tanto peso en la opinión pública, o por lo menos no en la opinión crítica, para legitimar una alianza entre quienes un gran sector de la población hace rato que sabíamos que eran lo mismo, que representan lo mismo. Entonces, esta alianza pues no es nueva, solo es descarada. Antes existía una alianza de facto, hoy se habla de la posibilidad de una alianza formal. Eso yo no creo que le vaya a beneficiar, si bien lo ve numéricamente, pues va a sumar, 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 y todos los partidos van a sumarle para competirle a Morena, pero me parece que no han entendido el mensaje de la ciudadanía el 1 de julio. Es decir, la gente está harta de los partidos políticos tradicionales, está enojada con muchos de los personajes que siguen al frente de estos partidos, porque tienen escándalos de corrupción, porque fueron traidores, porque han hecho política para ellos, por mil cosas. Entonces, da igual si se alíen, para la gente siguen representando lo mismo, no hay nuevos rostros, no hay visión de proyecto, no hay visión de partido, eh, y yo creo que les va a salir contraproducente y aún así no van a poder ganarle a Morena. Y qué triste, la verdad es que democráticamente no da gusto saber que los que no piensan como nosotros no tienen opción política. Eso realmente es triste en una democracia. Digo, nosotros creemos en Morena, creemos en Andrés Manuel, en la transformación, nos sentimos profundamente representados en este proyecto, pero hay que decirlo, hay un sector de la población que no, o que está desinformado de lo que significa nuestro proyecto, o que informadamente no quiere ese proyecto, no le gusta que se piensen los pobres, no le gusta que se rompan privilegios. Está bien, esta es una democracia y hay distintas maneras de opinar, pero qué triste que ese sector de la población pues no tenga una representatividad real, ¿no? Y como dice Andrés Manuel, prácticamente debería de haber ya dos partidos, el partido conservador y el partido transformador, en vez de estar también gastando tanto presupuesto público para, para tantos partidos que al final representan lo mismo y van a terminar aliándose. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Senadora, mire, antes de pasar al tema interno de Morena, con mi compañero Jorge, que seguramente tendrá mejores preguntas que hacerle que yo, en ese sentido, en el programa pasado nos ganó el tiempo, pero si me lo permite, quisiera aprovechar ahora para preguntarle por el atentado que sufrió usted el año pasado. Muchos ni se enteraron, pero lo que sabemos es que usted recibió en su escritorio un libro bomba, que le estalló literalmente frente a usted. Afortunadamente no sufrió lesiones graves. Pero, senadora, esto es muy fuerte. Me recordó a los tiempos de Pablo Escobar. ¿Qué pasó ahí? Preguntarle si se esclarecieron los hechos, si hubieron responsables y por qué a usted. Mira, inicio por las primeras preguntas. No se han esclarecido, se tienen algunos elementos que forman parte de la investigación. La Fiscalía ha decidido, tener el caso en discreción unos 5 años, es decir, no hay acceso al expediente en su versión pública.
Esperemos, yo francamente quisiera que pronto se resolviera, porque al final cuando recibes un ataque de esa manera, pues te preguntas de dónde viene, ¿no? Si es un acto aislado o hay una acción pues muy bien pensada y habrá que cuidarse si viene otra cosa. Mi hipótesis es que es un acto aislado de algún fanático en esta producción del odio que está provocando la derecha por lo que represento. Es decir, en este debate público que hemos visto últimamente en estos 2 años, vemos pues discursos encontrados y hay un sector de derecha que está tratando de construir la idea de que queremos hacer de México comunista, lo que sea que eso significa, más bien lo que sea que ellos entiendan, que comemos prácticamente niños, ¿no? Literal, porque hablan de esta ideología de género a quienes creemos en el derecho a decidir de las mujeres, pues hay un sector religioso lamentablemente manipulado que está en contra de los derechos y las libertades de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual. Yo represento a la juventud, represento a las mujeres, he agarrado temas de género ligados al aborto, temas de género ligados a la diversidad sexual. Soy abiertamente y orgullosamente una mujer de izquierda, con convicciones y simpatías a los procesos latinoamericanos, etcétera. Entonces, por el odio que recibo en redes desde hace 2 años, creo que tengo todo lo que un sector de derecha odia, ¿no? Y además hago política sin ser parte de una élite. O sea, soy del pueblo y además soy morena y no tengo la figura que debería de tener un político en su imaginario. Es decir, creo que en ese sector de derecha con tintes fascistas, pues por supuesto represento todo lo que ellos no quieren y eso provoca odio y provoca repulsión. Pienso yo, espero, que el resultado de este odio que me han generado, y te lo digo porque estos ataques, recibo todo el tiempo ataques en redes sociales, me queda claro que son bots, me queda claro que hay una estrategia psicológica para que dejemos de defender la cuarta transformación y acompañarla, pero hace como un mes soltaron mi número de celular y recibí ataques, insultos vía WhatsApp, vía mensaje de texto, llamadas, así que llegaban por segundo. Y lo que me di cuenta es que algunas de esas personas pues no son bots, que son personas que siguen a las cuentas que están generando odio y que realmente piensan y están construyendo sus ideas bajo esas matrices de opinión contra el comunismo y la ideología de género. Entonces, los insultos que recibía eran por mi físico, por mi ideología, por mis posiciones defendiendo al presidente. Entonces, creo yo y espero que este haya sido un exceso de algún fanático de manera aislada. Espero que no sea parte de algo sistemático, porque, bueno, pues sería todavía más grave, ¿no? Si de por sí es grave. Claro, correcto. Ok, bueno, primeramente muchas gracias por esta explicación. La verdad es que teníamos dudas y qué bueno que usted personalmente nos los hace llegar. Jorge, adelante, tú tienes unas preguntas que hacerle. Yo quisiera nada más pues recomendar o quisiera saber, aprovechando si puedes, en el repertorio de preguntas, Jorge, pues, ¿por qué cambiar la senaduría por la secretaría del partido, ¿no? O sea, ¿por qué dejar este cargo tan importante y trascendental como el Senado para un cargo, pues, político? Ahora sí, adelante, Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias, Tony. De nueva cuenta, agradecer a la senadora con licencia Citlali Hernández Mora. Repito, en la pregunta es Citlali Hernández Mora, candidata a la Secretaría General de Morena, ¿qué es lo que oferta? Porque esta encuesta será abierta a la población y quizás no llegue a muchos militantes, sino sea a simpatizantes o a muchos yucatecos y yucatecas que votaron por la Cuarta Transformación y vaya dirigida esa encuesta a ellos. ¿Qué representa Citlali Hernández Mora para
el partido político sin presunción más importante de México y de Latinoamérica? Mira, trataré de responder para que no quede en el aire la pregunta de Tony también muy rápido. Sin duda, en términos formales, en términos quizás hasta tradicionales, pues el Senado está arriba y una secretaria de partido abajo, ¿no? En términos de importancia tradicional. Sin embargo, yo me considero una militante de tiempo completo y con eso un poco inicio la respuesta a la pregunta de Jorge. Una militante de tiempo completo que ha estado en funciones de diputada en su momento, en funciones de senadora, y que ahora busca entrar en funciones de secretaria general. Es decir, mi objetivo nunca han sido los puestos, ni los títulos, ni el currículum y demás. Mi objetivo ha sido contribuir a un proceso de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, seguir sus pasos, que muchos jóvenes hemos aprendido a hacer política desde su óptica, a eso nos referimos cuando hablamos del obradorismo, no a una posición fanática, sino a una posición de aprendices respecto a un estilo de hacer política. Y en ese escenario, pues hoy Morena se está enfrentando a una definición de futuro. O Morena se convierte en un partido político más, con visiones tradicionales, con las mismas prácticas viejas, con vínculos y alianzas con personajes del viejo régimen, con personajes cuestionables ética y moralmente. O Morena sigue construyendo, porque no es fácil y no se da por decreto, un partido, movimiento diferente que sustente su actuar político en la ética y en la vocación de servicio a un pueblo que confía en esta opción política. Creo que además después de todo un proceso bien complicado que ha sido sacar o cambiar de dirigencia, llegamos a una sentencia del tribunal injusta, ilegal e ilegítima que nos pone en una competencia de popularidad. Es decir, el presidente o la presidenta, el secretario o secretaria general del partido, será definido a través de una encuesta con base en el nivel de conocimiento que la gente tenga sobre A o B, y no sobre la visión, sobre las ideas, sobre el proyecto, sobre los positivos. En esa disputa de popularidad, digamos, se reducen los cuadros o las posibilidades de dirigencias. Es decir, dejan de fuera la militancia, dejan de fuera la base, dejan de fuera a mucha gente que si no es popular o no es conocida públicamente, no ha tenido proyección mediática, no puede concursar. O si concursa, no va a ganar. Se reducen las posibilidades y entonces un sector de la militancia, al ver los aspirantes que levantan la mano y no sentirse representados en ellos, pues entra en crisis, ¿no? Se pregunta exactamente como por dónde vamos y quién puede ganar, quién puede ganar, participar y ganar una encuesta. Entre ellas soy yo, una de las personas que con humildad lo digo, la militancia respalda, la militancia respeta. Siento que un sector de la militancia se ve representada en mí, no en mí por mí misma, sino porque creo que de alguna manera he tratado de seguir pues como las máximas de Morena y las máximas del obradorismo, y eso creo que es lo que puedo aportar a la Secretaría General. Primero, no podemos negar que Morena es un partido más grande, más amplio, con sumas. No podemos negar tampoco que es un partido que ahora está en el poder y necesitamos entonces una reconciliación a través del diálogo político. Es decir, la negación de la existencia del otro es un error en el que no puede seguir cayendo Morena. Somos los que estamos, somos varios, somos diversos, pensamos diferente, incluso representamos diferentes cosas. Yo respeto a todos los aspirantes, los respeto como compañeros, me gustan como compañeros, pero quizás no me representan como tal para dirigir el partido.
creo que he construido a lo largo de esta corta o larga trayectoria política que tengo, la capacidad de diálogo, por un lado, con todos los actores, pero la firmeza en mis convicciones y en mis ideas. Es decir, no me quita nada ni dejo de ser lo que soy al hablar con compañeros con los que quizás pensemos diferente. Y esa cualidad que creo que es esta combinación que tiene Morena entre ser partido y movimiento, y que es una cualidad que tiene que adoptar el nuevo militante de Morena, mantenerse firme en sus posturas, en sus ideales y no romper el diálogo con el diferente, pues me permite aportarle a Morena lo primero que necesita, pase lo que pase después de este resultado, y es la reconciliación. Un puente entre la militancia y un puente entre la dirigencia que le ha fallado a la militancia, y poder reconciliar en torno a ideas muy puntuales de hacia dónde debe ir Morena, de cuáles son nuestros irrenunciables éticos y programáticos, y por otro lado, después de la reconciliación, la reorganización desde abajo, con la gente, con nuestros militantes de base, con nuestros comités, que son el motor de ese movimiento y el motor de Morena. Eso me parece que puede ayudarnos a llegar a 2021 a un escenario más fortalecido y con quizás mejores posibilidades de seleccionar candidatas y candidatos con los mejores perfiles y no desde una visión de ganar por ganar. En ese sentido del proceso que viene, también hay que reconocer, y a mí como militante y como participante de este programa me preocupa, que en esta encuesta o en este proceso hubiesen o vayan a quedar quizás, o haya posibilidad, que espero que no se dé, que personajes o compañeros que su única atribución a la Cuarta Transformación es haber salido en medios de comunicación, y que a nivel nacional nos damos a conocer o nos dimos a conocer por salir en medios de comunicación, pero abajo no hay un respaldo. Por eso yo creo en ese sentido lo que planteaba la senadora de la militancia, mucha militancia se siente representada por Citlali, más allá de la persona, sino de lo que un militante puede entender como esa tarea del día a día. Y lo vimos hace unos días, el tema de las firmas, ahí estuvo la compañía Citlali. Quiero preguntar en ese sentido cómo está el proceso de la recolección de firmas, que es el poder del movimiento de poder, valga la palabra, en menos de 15 días lograr una hazaña de más de 2,5 millones de firmas. Que no lo tuvo Calderón, por cierto, con México Libre, a propósito, Exacto. y tuvo 6 meses para recabar, ¿qué? 250,000 firmas. Y tuvo presupuesto, ¿no? Además, Parte de lo por lo que claro. no le dan el registro en el primer momento. Pues sí, mira, me parece que eso es importante. Creo que este proceso se intentó banalizar, el proceso interno de Morena, al llevar esto a un concurso de popularidad. Y me parece que quienes aspiremos a dirigir el partido no podemos ser irresponsables ni caer en esa banalización. Es decir, claro que hay compañeros valiosos que han aportado mucho desde los medios, que son voceros, que tienen muy buena capacidad discursiva, etcétera. Pero dirigir un partido no solo amerita una buena cara y buenas palabras, amerita experiencia organizativa, conocer a la militancia, conocer las bases, como conocer el mapeo hasta de los conflictos territoriales que hay en cada estado, y tener cierta experiencia pues en la construcción político-electoral, de la cual lo digo con humildad, pues creo tener. He estado en 3 procesos electorales por encargo de Andrés Manuel, en Chiapas, en Coahuila y en Oaxaca, y he ganado 2 elecciones electorales, obviamente con el impulso de Andrés Manuel y con el impulso de Morena, y creo que bueno, no tiene que ser una disputa de simpatías, sino de pensar quién puede tener mayor capacidad de dirigir un partido, que es el partido político más importante de América Latina y de México, incluso del mundo. Y bueno, respecto a lo otro, pues sí, en efecto, justamente me parece que lo que busca Morena y en lo que tenemos que aferrarnos es no a ganar elecciones. Morena no quiere construir una nueva clase política o ser una nueva hegemonía electoral. Morena busca democratizar la política, ciudadanizarla
y que cada vez participen más personas en la vida pública de este país. En ese sentido, lo que logramos en las firmas, y digo logramos porque fuimos millones de mexicanas y mexicanos, que es preciso decirlo, sin las estructuras partidistas. Eso es importante porque los medios trataron de demeritar el esfuerzo ciudadano cargándoselo a un partido, a nuestro partido, pues. Este fue un ejercicio ciudadano, yo creo que histórico, sin precedentes. En menos de 15 días se lograron 2.700.000 firmas, más o menos. Llegaban firmas de todos lados, de todas partes del país. Es más, llegaron de Bélgica, de Suiza, de Nueva York, de Los Ángeles, de mexicanos que estaban en el exterior, que descargaron sus formatos, que se organizaron entre paisanos y se cooperaron y mandaron su sobre. Ha sido un proceso muy interesante. Sigue, pues, esperar que el INE determine si las firmas son válidas o si, yo creo que el límite era 1.600.000, 800. Logramos juntar prácticamente 1 millón más. No creo que el INE las vaya a invalidar. Va a pasar a la Suprema Corte de Justicia. El INE tiene 30 días para determinar eso. Luego, justicia tendrán 20 días para validar la constitucionalidad. Y bueno, va a ser muy interesante, no hay que perder pues el hilo de este inicio. Yo diría que es el inicio de una segunda etapa de la revolución de conciencias que iniciamos hace tiempo, y ojalá cada vez participe más la gente y deje, digamos, de depender de grandes estructuras, ¿no? Ha sido un proceso sin duda muy emocionante. Bueno, sin duda, con esto nos quedamos. Sería que si Jorge, la encuesta llega a tu casa, Citlali es la respuesta. Eso, ahí está. A ver, ¿lo puedes repetir, Jorge, por favor? ¿Mande? ¿Lo puedes repetir? Claro, que nada más para terminar, es si la encuesta llega a tu casa, Citlali es la respuesta. Bueno, mucho mejor con ese comentario. Nos despedimos del programa. Y ahora sí, les agradezco, compañeros. Citlali, muchísimas gracias, senadora con licencia, al politólogo Jorge Sánchez, como siempre. Y bueno, a usted por su atención, por el favor de su atención. De verdad, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pase una excelente noche. Gracias, hasta luego. We'll be right back.